Placer ver esta plaza llena de trabajadores y de trabajadoras, llena de pensionistas también y sobre todo llena de buenas personas, diciendo alto y claro que con los derechos de la gente no se juega. Pero antes de dar comienzo a las intervenciones, os vamos a pedir que guardemos un minuto de silencio por el nuevo asesinato machista del pasado viernes. No podemos consentir que haya negacionistas de la violencia contra las mujeres y, sobre todo, tampoco podemos consentir a quienes los amparan a estos negacionistas con su silencio y con su cobardía. Pero hoy estamos aquí porque, a pesar de que el próximo Real Decreto Ley pueda salir adelante, nos obliga a estar vigilantes, porque aún quedan muchas medidas que han de aprobarse, a pesar del rechazo y la resistencia de unas derechas cada vez más montaraces y atrevidas. Hemos asistido a un auténtico sainete con la votación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas. Decreto que contenía medidas valiosas y necesarias para el conjunto de la ciudadanía. La excusa que dieron para votar en contra es que se trataba de una ley ómnibus. En Madrid esto es frecuente. El año pasado, quiero recordaros que se aprobaron 2 leyes ómnibus, 2 leyes cuya diferencia con esta reside fundamentalmente en su contenido. Las de Madrid recortaron derechos, redujeron la transparencia y el control sobre las instituciones y cedieron suelo a los especuladores. Pero entonces, en ese momento, no pasaba absolutamente nada, porque su oposición no es a la forma, su oposición es al fondo, porque su oposición es a las medidas que sirven para ganar derechos, para tener una vida digna, para cuidar de los más vulnerables, porque tener unas buenas condiciones materiales de vida es también construir democracia. Por eso estamos hoy aquí y en el resto de España, y no nos van a callar, por mucho que el alcalde de Madrid trate nuevamente de impedirnos montar una tarima o coartar nuestra libertad de expresión. Y no lo van a hacer porque somos la mayoría social y porque queremos una vida mejor y, desde luego, lo vamos a conseguir. Porque aunque pretendan dividirnos, los mayores contra los jóvenes, toda la población contra los inmigrantes, las mujeres contra los hombres, con discursos de odio, con mentiras, la mayoría de España somos gente trabajadora que queremos vivir con dignidad. La mayoría en España somos gente generosa, que queremos que haya derechos para todos y para todas. Y es por ello que el decreto ómnibus va a aprobarse. Y detrás vendrá el salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada. Porque la derecha y la patronal harán malabares, pero no pueden ir contra la mayoría. No pueden volvernos a los tiempos de la austeridad. Porque lo que se ha demostrado desde el COVID es que más inversión pública, más derechos laborales, significan más crecimiento, significa más empleo y, desde luego, significa más igualdad. Y esto, en Madrid, es un mensaje importante, un mensaje para el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su presidenta. Aquí tampoco se puede gobernar contra la mayoría social. Queremos políticas que no vean en lo público un negocio, sino un servicio, que la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte o el empleo vuelvan a convertirse en los baluartes del estado de bienestar que llevan tantos años intentando arrebatarnos. Aquí también ponemos pie en pared. Hoy salimos, pero también el día 9 por el derecho a una vivienda, porque ahora mismo la especulación con la vivienda es el principal factor de desigualdad en esta comunidad.
El día 9, como os digo, volveremos a tomar las calles de Madrid y seguiremos movilizados por la sanidad pública, por la educación pública, por la universidad pública, sí, por la universidad pública. Ya está bien de financiar las universidades privadas. Por los servicios sociales que atiendan a nuestros mayores con dignidad, sin darles una comida de mierda. Por una fiscalidad justa y contra los privilegios de los más ricos. Y lo seguiremos haciendo juntos y en unidad, porque en nuestra mano, que nadie lo dude, está la agenda política de esta región. Gobierne quien gobierne, y creámoslo de verdad, y sigamos adelante, porque con los derechos de la gente, como dice nuestro lema, no se juega. ¡Adelante! Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días a todos y a todas. Estamos hoy aquí porque queremos reclamar derechos, queremos reclamar nuestros derechos. Queremos que se hagan políticas para el bien común, no políticas para solo unos pocos, políticas desde el egoísmo. Se han llegado a acuerdos en estos últimos días, pero no es suficiente. Sí es verdad que tenemos subvenciones para el transporte público, aunque ya nos estaban recordando desde las administraciones de la Comunidad de Madrid que había que aprobarlas porque no se iban a poder sustentar. Eso es un gran problema para la ciudadanía madrileña, una ciudadanía que necesita el transporte público para poder ir a trabajar, donde en una localidad o en una comunidad donde la media es de 40 minutos de transporte público para poder ir a trabajar, ida y la vuelta. Y si hay atasco, ya sabemos que nos vamos a las 2 horas. Necesitamos conciliar. No solamente tenemos 8 horas de trabajo, sino que tenemos 8 horas de trabajo más 2 de transporte. Y encima nos quieren meter 82 euros que vale un AVE3, que con el nuevo salario mínimo interprofesional supone un 6,9% del salario. ¿De qué vamos a vivir? Si además gas, luz, agua y, ¿por qué no decir vivienda? Vivienda que se nos va más del 60% de nuestros salarios. ¿De qué vivimos? Son necesarias políticas desde la democracia, son necesarias políticas desde el acuerdo. Por eso son importantes estas medidas, pero no son suficientes. Hay que hacer más. El recorte horario es importante y lo que no podemos hacer es decirle a la Comunidad de Madrid, tenemos que decirle que, por supuesto, no se eche a un lado. No podemos decir solamente que lo que no queremos es pactar con nacionalistas. Entonces, ¿qué nos importa a la ciudadanía? ¿Qué nos importan los derechos de la ciudadanía? Poco. Necesitamos también que se redistribuya la riqueza en nuestra Comunidad de Madrid. Quien más tiene que pagar. ¿Y para qué? Para poder hacer fuertes las pensiones, las de ahora, el futuro de las pensiones y los servicios públicos, como por ejemplo la atención a la dependencia. Necesitamos una mayor transparencia empresarial en la que sean públicos los márgenes de beneficios de las empresas madrileñas, por ejemplo, de los grandes tenedores de alquileres o de los grandes constructores, ¿no? Por ejemplo, que no nos pase, que está pasando, hechos como el que ha pasado en Barcelona con la Casa Orsola. Que es un profesor con su salario, el salario de un profesor. No nos quedemos de lado, esto nos puede pasar a todos y a todas. Tenemos que salir a la calle a reivindicar y tenemos que decirle a la Comunidad de Madrid que nosotros sí pintamos y que nosotros no vamos a dejar o no tenemos que dejar que a nosotros eso nos pase. Hemos tenido que actuar y tendremos que seguir actuando para defender nuestros derechos desde la democracia y las movilizaciones en la Comunidad de Madrid. Tenemos que llenar el mercado de vivienda. Bueno, la Comunidad de Madrid tenía su teoría, la teoría de que si el mercado de la vivienda se llenaba de vivienda, bajarían los precios. Que es lo que ha pasado, todo lo contrario, están aumentando los precios, está aumentando el beneficio de unos pocos y empobreciendo al resto. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de aquella medida que tampoco se votó? Como hemos dicho, la del transporte, ¿no? Que
por lo que tenemos es que nos importa poco, ¿no? Nos importa poco lo que se vote, parece ser, aunque ahora nos hemos dado cuenta que sí que es necesario, porque la ciudadanía ha salido a la calle, porque la ciudadanía ha salido junto con los sindicatos a decirle a esos políticos basta ya de políticas egoístas. Y sobre todo, no podemos consentir ser rehenes de unos pocos. Tenemos que hacernos oír y que nos escuchen bien alto. Luchar por nuestros derechos y luchar por la clase obrera. Ahora, le doy el paso a Jorge, ¿no? Le doy el paso a Jorge. Gracias. Un poquito. Bueno, buenos días a todas y a todos por llenar hoy esta plaza. En primer lugar, quiero desde la Federación Vecinal, desde la FRAM, agradecer a Comisiones Obreras y a UGT y a sus dos secretarias generales en Madrid, tanto a Paloma como a Susana, el que nos hayan invitado a participar de esta concentración. Desde el movimiento vecinal no solo estamos hoy aquí en Madrid, sino que a través de nuestra confederación estatal estamos en todas y cada una de las ciudades en las que se están convocando concentraciones como esta hoy, porque no podíamos dejar de estar en esta convocatoria. Fundamentalmente porque no podíamos dejar de decir que con nuestros derechos no se juega, tal y como llama el lema de la movilización. Porque estamos hartos de la política del relato, porque estamos hartos de una política que, como todos sabemos, no es ninguna comedia, como decía el alcalde de Madrid, porque no es ninguna broma que gracias a la subida de las pensiones un pensionista en Madrid pueda llegar a pagar la factura de la luz de cada mes. Porque no es ninguna broma que con la subida del salario mínimo a casi los 400.000 madrileños y madrileñas que lo cobran en esta región puedan llegar a fin de mes. Porque en Madrid, a pesar de lo que nos dicen, salvo ese 10% al que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso le regala todos los años el gran cheque fiscal de 7.000 millones de euros, el 90%, la mayoría social, no somos ricos. Es más, todo lo contrario, somos la región campeona de Europa de la desigualdad social. Porque no es una broma que una pareja con 2 hijos o hijas tengan que estar pensando si se van a tener que gastar 700 euros más al año en un abono transporte si se caen las ayudas del transporte. Y no es una broma tampoco si tantos madrileños y madrileñas que se han tenido que ir a vivir a Toledo, a Guadalajara, a Valladolid o a Segovia para poder pagar un alquiler que ya no pueden pagar en Madrid y van a tener o no una ayuda al transporte para un abono de media distancia. Y no es una broma tampoco que caigan las ayudas a la rehabilitación, porque son esas ayudas las que permiten que nuestros mayores no vivan encerrados en un piso de 60 metros cuadrados en esta ciudad. Y tampoco que puedan acabar de una vez por todas con esos tejados de amianto que siguen matando de cáncer en los barrios humildes de Madrid y en los municipios humildes de esta región y de toda España. Pero sobre todo queríamos venir hoy aquí a esta concentración para recordar que lo que no es una broma es que el escudo social haya permitido paralizar casi 60.000 desahucios en este país. Que sabemos evidentemente que no son ni mucho menos todos los desahucios que seguimos sufriendo en el día a día, pero sabemos especialmente que sin el escudo social esas 60.000 familias hoy estarían viviendo en la calle. Quienes juegan con nuestros derechos juegan evidentemente con el juego con la antipolítica, porque evidentemente quieren cansarnos, quieren que la ciudadanía entiendan que la política no va con ellos. Y como está diciendo la Internacional del Odio, financiada con esa oligarquía digital que estamos sufriendo en estos momentos, evidentemente atacan al eslabón más débil, juegan con ese discurso del falso wokismo, de la inmigración, sabiendo que son eso, el eslabón más débil de esa cadena. Y en esta ocasión, en esta negociación del Real Decreto, algunos han intentado atacar también a ese eslabón más débil jugando con el escudo social, jugando con la protección que permitía paralizar desahucios a las familias más vulnerables de nuestro país. Pero tenemos que celebrar, evidentemente, que no lo han conseguido. Por eso es fundamental que tengamos claro que no podemos dejar ningún eslabón de esa cadena, porque si lo consiguen van a ir a por el siguiente eslabón y no van a parar. Era fundamental mantener estas convocatorias
porque es importante estar organizados, porque es importante mantener la movilización social y es importante que todos, tanto desde la política como desde las organizaciones sociales, entendamos que es el momento de la unidad y de la altura de miras. Y es fundamental también que el próximo domingo volvamos a llenar las calles de Madrid, como decía Paloma, por el derecho a la vivienda digna. Es fundamental decirle a Isabel Díaz Ayuso que su plan Vive no sirve. Es fundamental decirle a Isabel Díaz Ayuso que tiene que aplicar ya en Madrid la ley de vivienda y limitar el precio de los alquileres. Es fundamental decirle que no puede seguir regalando suelo público a los grandes promotores de esta región. Y es fundamental que les dé una solución ya a los afectados por las obras de la 7B, tanto en San Fernando de Henares como a los futuros afectados en el municipio de Coslada. También al alcalde Almeida decirle que tiene que acabar de una vez por todas con los pisos turísticos ilegales de esta ciudad, porque no podemos soportar que en esta ciudad haya más pisos turísticos que viviendas sociales. Y, cómo no, también al Gobierno central, al Gobierno de la Nación, recordarle que necesitamos ya que el Boletín Oficial del Estado llegue en políticas de vivienda al bolsillo de la gente, tanto en formas de llave como en políticas que presionen a comunidades autónomas como la de Madrid a limitar de una vez por todas el precio de los alquileres. Y quiero terminar repitiéndome un poco. Todos sabemos que vivimos tiempos difíciles y es posible que estos tiempos difíciles nos provoquen ansiedad. Pero tenemos que todas y todos saber que esa ansiedad solo se va a curar de una manera, y es con participación social, es con sindicato y es con asociación vecinal. Así que nada más, os dejo con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y nos vemos el próximo domingo a las 12 de la mañana en Atocha para seguir defendiendo el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras, amigos y amigas. En primer lugar, agradeceros la presencia en esta concentración que, como se ha dicho, es una más de las prácticamente 50 que a lo largo y ancho de todos los territorios de nuestro país se están celebrando en este mismo momento. Y es una concentración, son 50 concentraciones que convocamos, evidentemente, las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras, pero que convocan, avalan, impulsan también numerosos colectivos sociales vinculados a las asociaciones de vecinos, vinculados a las organizaciones de base de la Iglesia, vinculados a los movimientos ecologistas, vinculados, en definitiva, a la parte de la sociedad que está vertebrada, que está organizada y que es consciente de la trascendencia del momento social y del momento político que vive España, ¿no? La verdad es que ha sido una semana desde que decidimos convocar, no convocar, sino mantener la convocatoria de las concentraciones una vez que se supo que el Real Decreto Ley Ómnibus llamado iba finalmente a ver la luz y además con un amplio respaldo del Congreso de los Diputados. Se nos ha preguntado numerosas veces por qué manteníamos las concentraciones y había quien nos decía pues que no entendía las concentraciones. Los que no la entendían son los mismos que, si las llegamos a desconvocar, hubieran dicho que actuábamos al dictado del Gobierno y que solo convocábamos las movilizaciones para tratar de ayudar al Gobierno ante los problemas puntuales que tenía para apoyar un Real Decreto Ley tan importante como este. Las organizaciones sindicales hemos convocado las movilizaciones y hemos decidido mantenerlas, en primer lugar, porque nos da la gana, porque somos autónomos e independientes para definir la estrategia sindical que en cada momento entendemos necesaria para defender los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría social. Pero además mantenemos las convocatorias porque llueve sobre mojado, compañeros y compañeras, porque llevamos unos cuantos años viviendo peligrosamente. El otro día se conocían los datos de la evolución económica de España y se conocían los datos de empleo de nuestro país. Y los datos dicen que España es el país de largo que más crece de la Unión Europea y dicen que es el país o que España está en el récord histórico de personas trabajando.
Conocíamos también el dato de que de las subidas salariales medias, el salario medio en España se ha incrementado el 5,2% en el año 24, o que nuestro país tiene el mejor saldo exterior en muchos años y en algunas décadas. Y esto que está ocurriendo, que es que por lo menos la economía macro funciona mejor que en otras salidas de las crisis, no está pasando porque sí. Está pasando porque se han tomado una serie de medidas, muchas de ellas impulsadas por las organizaciones sindicales, que en caso de no haber visto la luz, habrían hecho que nuestro país estuviera infinitamente peor que ahora. ¿Qué habría pasado en España si no se hubieran prorrogado los estados de alarma y se hubieran mantenido los ERTEs, que salvaron 3 millones y pico de empleos y seguramente más de 250.000 empresas que hubieran desaparecido? Pues ya os digo yo lo que hubiera sucedido, que nuestro país hubiera vuelto a irse a tasas de paro del 25 o del 30%. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran revalorizado las pensiones en función del IPC en las reformas pactadas con las organizaciones sindicales y algunas con las organizaciones empresariales? Pues que las personas pensionistas de este país hubieran perdido un poder de compra del 17% entre el año 2020 y hoy mismo. ¿Qué hubiera pasado si un señor no se equivoca al votar y sale adelante la reforma laboral? Que en España tendríamos el doble de tasa de temporalidad, estaríamos en torno al 30% de temporalidad todavía en nuestro país. ¿Qué hubiera pasado sin la excepción ibérica o sin el despliegue de las energías renovables? Que el precio de la electricidad en España sería entre el 25 y el 40% más caro de lo que hoy es. Y todas estas medidas han salido adelante por el canto de un duro. Y todas estas medidas han salido adelante porque ha habido una mayoría política, pero muchas de ellas porque han sido y son muy bien valoradas por la sociedad. Y de eso se trata, de no dejar solo que los intereses de las mayorías sociales dependan de los tacticismos y de las coyunturas políticas. Se trata de que desde el movimiento sindical y también desde el movimiento social hagamos un seguimiento y fiscalicemos lo que está por venir, compañeros y compañeras. Sin muchas de las medidas impulsadas por las organizaciones sindicales, la situación de España hoy sería catastrófica. Y en cambio estamos en una situación comparativamente mejor con otras salidas de las crisis. ¿Quiere esto decir que las cosas son ideales? Ni remotamente. Hay pobreza, hay desigualdad, hay una tasa de desempleo del 10,6%, hay necesidad de mantener un escudo social para proteger a las rentas más básicas. Hay millones de pensionistas que apenas tienen pensiones de poco más de 1.000 euros o incluso de menos. Por tanto, es perfectamente posible seguir en la negociación, seguir arrancando medidas sociales al gobierno y a la mayoría parlamentaria y a la vez tener presencia y vigilancia desde las calles y desde la vertebración de la sociedad. Este país no se puede permitir un bloqueo político. En España hay que poner un proyecto de presupuestos generales del Estado encima de la mesa. Lo necesitamos porque estamos en condiciones de saltar al pleno empleo en el medio plazo si se hacen las cosas bien. En este país hay que ser valientes con la reducción de la jornada laboral, porque la economía española se puede permitir una reducción del tiempo de trabajo para mejorar los salarios, para mejorar la vida de la gente, para que las mejoras de productividad de las empresas se trasladen a la gente y sobre todo a la gente que peor está. En este país hay que reforzar la autonomía estratégica en materia energética porque podemos reindustrializar España. En un momento en el que el mundo está muy complicado, en un momento en el que hay un riesgo reaccionario impulsado por los propios Estados Unidos como no hemos vivido en mucho tiempo, no nos podemos permitir un bloqueo político. Le tenemos que exigir al gobierno valentía, al gobierno decisión, porque cuando se hacen las cosas con valentía y con decisión, al final salen adelante. No hay que
recrearse en la suerte, no hay que vanagloriarse de que las cosas van mejor que otras veces, porque queda mucho por hacer, compañeros y compañeras. Y en ese camino, la movilización social va a ser absolutamente necesaria. La movilización social es manifestarse, pero no es solo manifestarse. Es concentrarse en plazas como estas y en otras 50 en toda España, pero no solo es concentrarse. Es ganar espacio público en las ideas que defendemos desde las organizaciones sindicales. ¿Por qué os creéis que al final la inmensa mayoría del Parlamento, del Congreso de los Diputados, va a votar a favor de revalorizar las pensiones o de renovar el escudo social? Porque era muy penado, podía ser muy penado electoralmente oponerse a una revalorización de pensiones. Por eso el sainete del Partido Popular diciendo que no, pero que sí, pero que sí, pero que no. No es por convicción, es porque se detecta que la idea de pensiones dignas para 12 millones de personas sigue siendo hegemónica en este país. Sigue siendo hegemónica entre las personas pensionistas. Pero hay que tener mucho cuidado para que también sea hegemónica entre las personas que están por jubilarse en las próximas décadas, que no es exactamente lo mismo. Hay que combatir la idea de que el sistema de pensiones no es viable o de que es una estafa piramidal, porque es mentira. Porque es mentira. Las pensiones son viables si hay voluntad política de que lo sean, ahora y en los próximos 25 años. Pero hay que decidir democráticamente qué parte de la riqueza y de la renta que se genera en España en cada momento se dedica a pagar pensiones. Y hay que meter más dinero, claro que sí, porque va a haber más pensionistas con pensiones más altas y que si la esperanza de vida sigue creciendo van a tener que pagarse durante más tiempo. No hay ninguna maldición económica, es cuestión de voluntad política y de financiarlas. Meter recursos en cada momento, y esa idea hay que hacerla hegemónica. Si somos capaces de introducir en la conversación pública la necesidad y la justicia de reducir la jornada laboral, los partidos tendrán muchas dificultades para oponerse a la jornada laboral, a la reducción de la jornada laboral. Es por eso, por lo que estas movilizaciones de hoy no son el punto final de nada. Son un punto de arranque a lo que tiene que ser un trabajo de fiscalización social sobre las reformas que están por venir, empezando por la reducción de la jornada laboral, que irá al próximo Consejo de Ministros, sí, pero que luego tendrá un trámite parlamentario francamente complejo. Y las organizaciones sindicales nos vamos a movilizar al calor de esa negociación. El 4 de marzo en Barcelona habrá una gran movilización en defensa de la reducción de la jornada laboral, en la ciudad que vio la huelga de la canadiense, que sirvió para una reducción histórica de jornada hace ni más ni menos que un siglo. No está escrita la historia. No tiene por qué haber una reacción en España o en Europa. No está escrito lo que va a ocurrir en el futuro. Nuestro país está demostrando que haciendo cosas distintas a otras crisis, los resultados son mejores. Ahora se trata de que el crecimiento de la economía llegue a todo el mundo, llegue a todas las casas, a todos los barrios, a todos los pueblos. Hay que conseguir reducir la desigualdad. Hay que conseguir que la gente que se siente apartada de la modernización del país no se sienta apartada. Y no hay que dar pábulo a la antipolítica. Lo peor de la gestión del Real Decreto Ley Ómnibus ha sido la sensación de que unas cosas son las que van, las que importan, las que interesan a la mayoría social y otra cosa son las que importan a los políticos. Esa es una imagen catastrófica. No se puede ir desalineado los intereses de la ciudadanía con los intereses de las instituciones. Ese es un lenguaje tan tramposo que hay que combatir, pero para eso hay que pedir a los grupos políticos corresponsabilidad con su sociedad y con su pueblo.
En primer lugar, al gobierno que tiene que gobernar, que sea valiente, que ponga esas medidas encima de la mesa, y luego desde la presión en la calle para hacer inviable la oposición de partidos como Junts a las medidas sociales que están por venir en los próximos meses y que vamos a exigir con absoluta contundencia. Por eso estamos aquí, por si a alguien le interesaba la razón. Bueno, os dejo con Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, lo que pasa es que no hacía falta presentarlo. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias por estar aquí hoy y gracias extensivas a todos los ciudadanos y ciudadanas que a lo largo de España se están manifestando en nuestras ciudades para lo mismo. En primer lugar, para que sepan que estamos aquí, que vamos a continuar aquí y que la lucha de las organizaciones sindicales, de los movimientos sociales, es permanente, va a ser permanente. Compañeros y compañeras, estos días hemos asistido seguramente a la visualización de la antipolítica más importante que ha habido en nuestro país en los últimos años. Hemos visto cómo el Parlamento votaba en contra de un decreto ómnibus, un escudo social, un decreto que por otra parte tiene la obligación de aprobarse porque las pensiones, la revalorización de las pensiones está aprobada en una ley y por tanto el Parlamento no debería de incumplir las leyes que están vigentes en nuestro país. Pero, compañeros y compañeras, la política, algunos dirigentes políticos ya no saben bien cómo decirlo. El otro día escuchábamos al alcalde de Madrid decir que los sindicatos somos como el Club de la Comedia, que convocamos manifestaciones contra la oposición. A ver, a mí me gustaría decirle al alcalde de Madrid que para Club de la Comedia, su partido. El Club de la Comedia es decir ahora sí y dentro de un minuto no. Ahora apruebo y ahora desapruebo. ¿Esto qué es? ¿Qué se han creído? La vida de los jubilados y los pensionistas, de los jóvenes que van a trabajar y necesitan ese abono para poder viajar en el transporte público en unas condiciones que sean compatibles con sus salarios, o las ayudas en relación con los desahucios, o las políticas para mejorar las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida en nuestros barrios, no se pueden jugar, no se pueden poner a mercadear, tienen que aprobarlas. Si están de acuerdo, aprobarlas, y si no están de acuerdo, decir que no. Pero es que no lo dicen. Claro, ¿cómo van a decir a 12 millones de jubilados y pensionistas que no están de acuerdo con que se revaloricen las pensiones? ¿Cómo lo van a hacer los que por otra parte hicieron la reforma en el año 12, que es la que imposibilitó durante años que se revalorizaran las pensiones con el IPC en nuestro país? ¿O no recordáis cuál era la reforma de Rajoy? La reforma de Rajoy era que las pensiones subieran como máximo el 0,25%. 0,25% querría decir que en los últimos 5 años se tenían que haber subido un 1,25%. En realidad las pensiones en nuestro país subieron un 26%. Esa es la realidad. Que no lo escondan, que no lo escondan y que nos digan qué quieren. Esa revalorización que hemos acordado los sindicatos con el Gobierno de España, o quieren volver a la reforma Rajoy. Pero además, ¿por qué nos engañan y nos dicen
que sí a la subida de las pensiones y no a la subida de las cotizaciones. ¿Quién las va a pagar? Porque nuestro acuerdo de pensiones es coherente. Compañeros y compañeras, prevé subida y prevé aumento de la recaudación, que es absolutamente necesaria para poder mantener el sistema de pensiones. Pero ¿sabéis lo que quieren? Lo que el otro día explicaba Rivera, Albert Rivera, no os acordáis de él muchos de vosotros, el Albert Rivera, que ha vuelto, que explicaba el otro día en una tertulia de que en realidad el sistema de pensiones es una estafa piramidal. Estafa sí que lo es él, no el sistema de pensiones, compañeros y compañeras, y que no se puede mantener. Claro, si no subimos las cotizaciones, dentro de un año, cuando la IREF, ese organismo de control económico, haga el informe, saldrá un informe negativo. ¿Y sabéis lo que van a hacer? Inmediatamente lanzarse como lobos a acabar con el sistema público de pensiones, que es el pilar fundamental de los derechos sociales en nuestro país. Y no es verdad que el sistema no sea viable. Es más, si no es viable este, ¿cuál es viable? En España tenemos a los mutualistas del Colegio de Abogados en estos momentos demandando pasar al sistema público. ¿Sabéis por qué? Porque el suyo privado ha caído, no se mantiene, caen todos los sistemas privados de pensiones. Y hay que decirles a los jóvenes de nuestro país que esta no es una lucha entre mayores y jóvenes, compañeros y compañeras. Para nada. Los abuelos no quitan nada a sus nietos. ¡Qué mentira, qué falacia! ¿Alguien se cree que los jóvenes van a cobrar más porque sus abuelos no cobran la pensión? No, compañeros y compañeras, no es verdad. Juegan a la división, a dividirnos entre jóvenes y mayores, entre hombres y mujeres, entre los que pensamos así de otra manera. No, hay que decirles que no, hay que mantener el sistema de pensiones. Pero, compañeros y compañeras, para que también el gobierno lleve algún recao, tenemos que decir dos cosas. Primera, el salario mínimo interprofesional no debe de pagar IRPF. Y yo quiero exigírselo hoy aquí al gobierno de España. La subida del salario mínimo interprofesional tiene que estar exenta de IRPF. El salario mínimo interprofesional tiene que continuar creciendo hasta el 60% del salario medio en nuestro país. Compañeros y compañeras, serían hoy 1.300 euros, no 1.185 como hemos aprobado con el acuerdo con el gobierno. Y ese es un camino que hay que continuar. Hay que decir al gobierno que el escudo social que va en la ley ómnibus, en el decreto ómnibus, es claramente insuficiente. Necesitamos más medidas para la vivienda, más medidas para la protección social, para la educación, para la salud. Este país necesita más medios para hacer frente a esas necesidades. Y los tenemos. ¿Quién ha dicho que no los tenemos? Los tenemos. Lo que ocurre es que cada día van a manos de menos. Cada día caen en manos de personas que son más y más millonarias. ¿Para qué lo quieren? Hay que repartirlo. Tiene que llegar a la mayoría social que lo necesita en nuestro país. Y eso especialmente va para las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y especialmente para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya está bien de rebajar los impuestos a los ricos a costa de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Compañeros y compañeras, que se vayan poniendo tranquilos. Estos, que parece que son los de la derecha, pero igual también hay alguien más que le molesta, porque como decía Unai, esto solo ha hecho que empezar. Vamos a continuar movilizándonos, claro que sí. La jornada laboral a 37 horas y media se va a aprobar sí o sí en este país. Hay que crear las condiciones para que se apruebe la jornada de 37 horas y media. Y no os voy a citar el día 4 de marzo en Barcelona, porque está un poco lejos, pero en todo caso, en Madrid también vamos a tener oportunidad de hacerlo. Lo queremos hacer en Barcelona fundamentalmente
recordando aquella huelga de la canadiense, que generó, que posibilitó la jornada máxima de España de 8 horas a la semana, que fue en Barcelona, que fue en Cataluña, y que Junts sea plenamente consciente de que en Cataluña y en Barcelona va a haber una inmensa mayoría que quiere reducir la jornada de trabajo. Hay que luchar contra la antipolítica. La antipolítica es la puerta del fascismo. Acordaros que Franco decía: no hagáis política, que ya la hago yo. No hace falta que hagáis política. Hay que luchar contra la antipolítica y conseguir, compañeros y compañeras, que estos años en los que hemos avanzado, como muy bien decía Unai en su intervención, hemos avanzado, yo creo que de manera muy importante. No vamos a permitir que nos los corten. No vamos a permitir que nos lo corten ni ahora ni después. La derecha en España tiene que saber que si quiere gobernar, lo tiene que hacer también pensando en la mayoría y no en la minoría, en unos cuantos privilegiados. Adelante, compañeros y compañeras. Pues ya está, que ahí estáis al sol, pero aquí hace un frío que pela.